Esa es la razón por la cual la fiesta de gemas fraternales debería tener un poco más de decoración este año. ¿No le parece, mi Spinel? Decía de una manera nerviosa y acelerada Perla Amarilla. Sí, Perla Amarilla me lo comentaba hace unos días y nosotras lo hablamos con las Diamantes. Sí, ya entendí. Quieren una fiesta más alocada este año. Lo resolveré. Ahora, por favor, ¿quieren dejarme en paz? Tengo varios deberes por hacer. Si no me voy ahora tendré problemas con las Diamantes. Spinel comenzó a retirarse por el pasillo, cuando Perla Amarilla y Perla Azul corrieron detrás de ella mientras caminaba. Pero Spinel, si nos permitieras... Es suficiente, Amarilla. Ya estoy aquí. Al oír la voz de Blanquerla, Spinel se detuvo con una expresión angustiada. Con una actitud imponente, Blanquerla se posó delante de Perla Azul y Perla Amarilla, justo a espaldas de Spinel. Mi Spinel, las Diamantes te esperan en el gran salón. Venga conmigo. Sin decir nada y aún de espaldas, Spinel bajó la cabeza y, angustiada, dio media vuelta para seguir la imponente Blanquerla y a las otras perlas. Las Perlas y Spinel llegaron al pie de los tronos de las Diamantes en el gran salón, y frente a ellos estaban de pie las Diamantes. Blanquerla y las demás dejaron el lugar para dejar que las Diamantes hablaran con Spinel. Escuchen, en lo que respecta a los preparativos de gemas fraternales de este año, les juro que será mejor que el año pasado. No te llamamos para eso. Bueno, no precisamente por eso. Entonces, ¿por qué me llamaron? Escucha, Spinel. Desde que empezaste a ejercer tu puesto como líder con nosotras, has hecho un buen trabajo. Pero en las últimas décadas, el ímpetu que te hacía única, pues ya no es el mismo. Desde que la Guerra Oscura terminó, el tiempo te ha puesto peor. Y bueno, nosotras lo hemos hablado. Escuchen, si este es otro de sus sermones anuales, mejor evítenselo. Ya se los dije. Estoy bien. Oh, te equivocas, Spinel. Esta vez no te estamos sermoneando. Esta vez te tenemos una sorpresa que sabemos te ayudará. Diamante Blanco saca de su espalda ambas manos y en ellas parece traer algo. Se agacha hacia Spinel, quien la mira desinteresada, pero rápidamente cambia su rostro aún impresionado al ver que Diamante Blanco bajó al suelo a un simpático cuarteto de jóvenes Espinelas. Spinel estaba sorprendida, sin habla. Las 4 Espinelas, sin decir nada, están más que dichosas de estar frente a Gran Spinel. ¿Sí creen que un par de Espinelas pueden reponer mi estado de ánimo? Sí que se equivocaron. Recuerden que ya no tengo 2000 años. Precisamente por eso estamos preocupadas por ti. Hace algunas décadas aceptaste la responsabilidad de liderar con nosotras. Quieras o no, debes estar saludable para ello. Al menos, date la tarea de intentarlo, Spinel. Las dejamos solas para que se conozcan. llévalas a tu alcoba. Seguro se sentirán cómodas ahí. Y las Diamantes salieron del salón. Irritada, Spinel observa irse a las Diamantes y justo después, el cuarteto aparece impetuosamente frente a su cara. Spinel se acerca a ella y entusiasta la abraza de golpe. Spinel le dice dando una gran sonrisa. Disculpe el abrazo inesperado. Es que eres mi ídolo. Desde hace varios años que nací lo eres y la verdad deseo algún día ser como tú. Pues no creo que lo consigas. Yo soy Spinel aspecto 1A4H corte 3CH. Ellas son mis compañeras Spinel aspecto 5F7B corte 5IA. Spinel aspecto 462D corte... A ver, esos códigos son imposibles de memorizar. Solo díganme los últimos 2 dígitos de sus códigos. A ver, son EH, IA, JH y EE. Spinel pasó frente a cada una para observarlas bien. Ahora te llamas Spinelli. ¿Tienes la gema en la cabeza? Qué extraño. Tú eres Spinel J. Qué extraños churritos en las coletas. Bueno. Spinelli, ¿verdad? Lindos ojos. Y tú eres Spinelia. Spinel se extrañó y sus ojos se llenaron de brillo al ver la forma de las coletas de Spinelia. Entonces Spinel alzó sus manos hacia ellas y las comenzó a acariciar con mucha gentileza. Spinelia se sonrojó de inmediato. Tus coletas me recuerdan a mí cuando era joven. Gracias. Bueno,
Las diamantes fueron estrictas en su decisión, así que supongo que tendré que aguantarlas por un tiempo. No quiero perder mi puesto de líder diplomática, así que vengan, síganme. Las llevaré a mi alcoba. Todas comenzaron a caminar. Spinel se acerca a sus compañeras y dice en voz baja: Es peor de lo que imaginé. Nos dijeron que tenía problemas de emociones, pero esto... Con más razón hay que ayudarla. ¿No sintieron calor cuando se les acercó? Siento como si no quisiera volver a separarme de ella. ¿Solo soy yo? Todas la miraron confundidas. Entonces Spinel le dijo: Espinelia, si tienes algo que decirle, ármate de valor y solo díselo. Cuando llegan al cuarto de Spinel, todas se maravillan con este. Ahora mismo tengo que revisar algunas cosas de mi trabajo. Y ya que tendré que tenerlas aquí por un tiempo, por favor, no hagan ruido ni toquen nada mientras trabajo. Bien, pero de esa manera, ¿cómo te vamos a ayudar? Las espinelas estamos hechas para divertir. Tú misma debes saberlo. No esta espinela, mi amiga. Spinel se acerca a su escritorio, se sienta, toma algunas hojas holográficas y empieza a hacer anotaciones. Spinel la mira y frunce el ceño decidida. Chicas, hora de divertir y alegrar. Spinel se acerca al escritorio y da un salto sobre él. Se sienta encima de él junto a Spinel. ¿Qué haces? ¿Me muestras? Spinel resalta y con una mirada intimidada y confundida, se aleja de ella. Antes de poder contestar, Spinel se acerca por un lado. Oye, Spinel, ¿y qué tal si todas juntas te ayudamos a hacer tu trabajo? Prometemos moderar la diversión y bromas. Vaya, es verdad el dato que desde que la cuarta era empezó las hacen con más tacto a la diversión saturada. Pero no, gracias. Trabajo sola y con cero diversión. Entonces Spinelli aparece detrás del asiento de Spinel, haciéndola resaltar y girarse frente a ella. Pero con diversión poder mejorar situación. El verso fue un buen esfuerzo, pero esas palabras y pose se arruinaron por hablar de forma pobre. ¡Ja! Aún tengo el toque. Entonces Spinel dejó las hojas holográficas en el escritorio, se levantó del asiento y caminó hacia un estante, dejando confundidas a las espinelas. Junto al estante estaba Spinelia. Spinel comenzó a sacar cosas del estante y molesta volteó a ver a Spinelia, quien la observaba tímidamente. Tú también me vas a sermonear. ¿Yo? ¿Sermonearte? ¡Ay, no! Solo te quiero observar. Vamos, Spinelia, solo dilo. Es que, la verdad, me pareces alguien muy bella. Pues, mientras no me estorbes, creo que estamos bien. Aún más confundida, tomó algunos libros del estante y se marchó a su escritorio. Las demás se acercaron hacia Spinelia, quien estaba muy avergonzada y sonrojada. Bueno, al menos lograste que diera una pequeña risa. Y yo no sé reír a Spinel. Punto a tu favor, Spinelia. Pero debemos hacer algo más para contentarla. Entonces una alarma suena en el escritorio de Spinel. Spinel y las demás voltean hacia una pequeña caja brillando al son de la alarma, situada sobre el escritorio de Spinel. Acelerada, Spinel va y la apaga. Debo hacer algo importante. Quédense aquí por unas horas hasta que regrese. ¿Pero a dónde vas? No es de tu incumbencia. Spinel sale de la alcoba muy acelerada y el cuarteto preocupado la persigue. Todas llegan al salón principal, se acercan al portal en medio de este. ¡Spinel! Déjanos ir contigo. Podemos ayudarte en lo que sea. No, esperen aquí. No sé, entreténganse solas por un rato. Spinel se marcha en el portal dejándolas desanimadas alrededor de él. Desde un rincón, Blanquerla, interesada y con una mirada inquietante, observa la escena. El cuarteto de Espinelas se encuentra en la alcoba de Spinel, muy aburridas, unas sentadas, otras acostadas viendo el techo. Spinel se encuentra pensando mientras camina de un lado a otro. Qué aburrido ha sido desde que estamos con Spinel. No me malentiendan, la quiero, pero es muy aburrido no hacer nada. Nosotras intentar, pero no alegrar a Spinel. Me sorprende que realmente ella sea una espinela. Debe haberle pasado algo muy feo para que esté así de triste. Entonces Spinel se detiene de golpe y dice: ¡Eso es! Todas voltean a verla. Todo este mes hemos estado haciendo las cosas mal. Nos hemos estado concentrando en su presente cuando debimos pensar en su pasado. Lo que sea que la tiene triste fue por algo que le pasó. Debemos averiguar qué fue. ¿Pero cómo? Cada vez que intentamos hablar con ella solo nos rechaza. Creo que tengo un plan.
Más tarde, Spinel regresa al planeta madre, apareciendo por el portal del salón principal. Tiene una cara cansada y desanimada. Las 3 perlas se encuentran en el salón frente a los tronos de las diamantes. Al ver aparecer a Spinel, la miran confundidas. ¡Ey! ¿Dónde están tus escoltas, Espinelas? No las he visto en días. No estoy de humor para tus regaños, Blanquerla, dijo Spinel bajando del portal y comenzando a caminar, arrastrando sus brazos. Blanquerla cambia su tono a uno más amenazante. Te he estado observando por todo un mes y he notado que sus nuevas acompañantes nunca están contigo. Sería una pena que las diamantes supieran que su regalo no está siendo usado bien. Spinel recogió de golpe sus brazos, se enderezó y la volteó a ver nerviosa. Blanquerla le dio una inquietante sonrisa, mientras las otras perlas la miraban temerosas. Spinel tragó saliva y se retiró. Cuando Spinel entró a su alcoba, vio al cuarteto sentadas en círculo en medio del lugar. Todas voltearon a verla. Spinel no le dio importancia a lo que hacían y prosiguió a ir hacia su escritorio. Se sentó y dejó caer su cabeza en él muy desanimada. Entonces, como les decía, por lo que escuché, la guerra oscura fue muy dura para las gemas. Toda la tercera era estuvimos en guerra. Muchas gemas adquirieron traumas durante y después de ella. Spinel levantó la cabeza y volteó a verlas interesada. Debido a esos traumas de tantas gemas, dolor, sufrimiento y tristeza, al inicio de la cuarta era, las diamantes decretaron que la creación de guarderías para Espinelas sería permitida, para así nosotras dedicarnos a curar las depresiones de todas esas gemas afectadas por la guerra oscura. Espero que ustedes, así como yo, estén agradecidas de que nos hayan elegido para intentar curar a una gema tan importante como nuestra querida gran Spinel. Entonces todas voltearon a ver a Spinel. Haríamos un buen trabajo si tan solo ella nos diera la oportunidad de saber qué es lo que la afecta tanto. Spinel se sentía apenada, dio un suspiro y se enderezó hacia ellas. Escuchen. Sé que se están esforzando, lo entiendo, pero en verdad, mi pasado es algo de lo que no quiero hablar con nadie. ¿Por qué lo haría con un cuarteto que acabo de conocer? Spinelia se levantó y caminando hacia ella le dijo: Entonces danos la oportunidad de ser más íntimas contigo. Alzó su mano hacia Spinel. Spinel miró la mano de Spinelia y pensó en tomarla. Entonces el cubo comenzó a dar su alarma. Todas voltearon hacia él y, de inmediato, Spinel lo apagó. Preocupada y triste, se levantó para marcharse de la alcoba. Lo siento, debo irme. Spinel salió de la alcoba y el cuarteto, preocupado, salió a perseguirla. Spinel, por favor, danos una oportunidad. No tengo tiempo, debo irme. Todas llegaron al salón principal y Spinel se detuvo encima del portal. Spinel, déjanos ir contigo esta vez. No tienes que seguir haciendo el trabajo sola. Para eso estamos aquí, para ayudarte con lo que necesites. Spinel volteó a verlas dando una mirada desanimada y triste, y antes de que pudiese decir algo, Blanquerla entró al salón. ¡Oh, qué sorpresa! Buen día, señoritas Espinelas. ¿Mi Spinel? Las Espinelas la voltearon a ver y la saludaron al unísono. Spinel la volteó a ver preocupada y Blanquerla le dio una sonrisa inquietante, para proseguir caminando y salir a un pasillo. Spinel la vio alejarse y tragó saliva. Volteó a ver al cuarteto y les dijo: Está bien, pueden acompañarme.